Desearles a todas y a todos quienes están presentes, nos están viendo, un muy feliz, próspero y exitoso año 2023, ya que esta es nuestra primera comisión de dicho año. El acta de la sesión 23 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 24ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Una carta de Tecobijo Chile, organización de carácter nacional sin fines de lucro, independiente, que promueve la protección, reparación de vulneraciones de derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres, y en relación al reportaje emitido por Canal 13 titulado El informe oculto del Poder Judicial y UNICEF, que revela vulneraciones de derechos humanos graves a niños, niñas y adolescentes por parte del Estado de Chile, solicitan ser invitados a una sesión junto a los integrantes de la Subsecretaría de la Niñez, a UNICEF Chile, y asimismo solicitan fiscalizar el cumplimiento de la Ley 21.430 en su norma transitoria número 4. Se ha recibido también una carta de Josefina Letelier, abogada de la Fundación Eloicas, en representación de más de un tercio de estudiantes que han denunciado ante la Superintendencia de Educación Superior, mediante la cual solicita los buenos oficios de la Comisión por cuanto se requiere formalmente la intervención de esta honorable Cámara a fin de designar una comisión investigadora que indague las irregularidades del servicio ya mencionado en la tramitación de las denuncias por violencia de género bajo su conocimiento. Su intervención en la materia es urgente, especialmente respecto de la denunciante Karen Judith Gutiérrez, quien lleva más de 2 años y medio esperando que recién se resuelva la apertura de su sumario administrativo. Se ha recibido un correo de la Comisión para el Mercado Financiero por el cual excusa su participación para la sesión de hoy por compromisos contraídos con anterioridad y solicita agendar su participación en otra fecha. Un correo de Chile Mujeres, mediante el cual informan que la señora Francisca Huneman no podrá participar en esta sesión por encontrarse con licencia médica hasta el 19 de enero. Se ha recibido un correo del presidente del Instituto de Directores de Chile, por el cual indica que no podrá asistir, ya que se encontrará fuera de Santiago. Un correo de don Alejandro Arriagada Ríos, director de Asuntos Regulatorios de la SOFOFA, por el cual solicita ser recibido en audiencia para dar su opinión técnica sobre el proyecto de ley iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales. Y se ha recibido un correo de doña Lilian Candia Alarcón, por el cual denuncia que es víctima de bullying, discriminación y vulneración de sus derechos por parte de los medios de comunicación, Radio Bio Bio, El Carbón y Punto 7, Carabineros de Lota y Coronel, y señala que ha recurrido a diferentes instancias como el Ministerio Público, la Corporación de Asistencia Judicial y Cernamec y no la han ayudado, por lo cual recurre a esta comisión pidiéndola puedan asesorar. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Bravo, bienvenida a la comisión y por favor puede hacer uso de la palabra. Gracias. Feliz año 2023. Igual para ustedes, que tengan un muy feliz año, que nos vaya bien. El próximo 2023 podamos avanzar con nuestro trabajo. Presidenta, solicitarle la posibilidad de si podríamos priorizar el proyecto de ley que presentamos hace un tiempo atrás respecto de asegurar los cupos de mujeres en los comités de manejo. No tengo el número de boletín como vengo llegando, pero ahí lo buscamos porque, o sea, usted tiene conocimiento y quienes también se sumaron, porque varias diputadas de esta comisión también se sumaron al proyecto. Es urgente darle tramitación. Gracias. Perfecto, diputada Bravo. Le propongo que la próxima semana lo que teníamos presupuestado, a propósito de que nos quedan solamente 2 instituciones que escuchar respecto del proyecto de ley de perspectiva de género en las en las caletas pesqueras, pudiéramos también, a propósito de que es la misma temática, incorporarlo en el punto 2 o en el 1 y veamos qué es lo más conveniente, digamos, del punto de vista de los tiempos para
hacer la presentación del proyecto y también ahí comenzar la discusión respecto del mismo, que me parecería que debiera ser bastante fluida y rápida, ya que es solamente un artículo y hay, como decía muy bien usted, hay patrocinio de varias de las diputadas de esta comisión, así que pongámoslo para el próximo miércoles 11 de enero. Sí, perfecto. Diputada Olivera tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludo a todos quienes están ahí en la sala y los que están conectados también. Presidenta, voy a volver un poco atrás respecto de la cuenta, porque no alcancé a apretar aquí para levantar la mano. Sobre el punto 1 de la organización que promueve la protección, reparación de vulneraciones de Tecovijo derechos. Chile. Exacto. Presidenta, porque bueno, yo vi el documental la noticia en el reportaje que emitió Canal 13, y la verdad es que es un reportaje bastante crudo, bastante duro respecto de todo lo que se está ocultando hoy día cuando mencionan sobre un informe oculto. Es precisamente informes que, según el reportaje, se entregan hacia el Poder Judicial, y yo creo, por lo tanto, que es muy importante que nosotros podamos coger esta audiencia para poder escuchar a las personas que la solicitan, y también, no sé si corresponde a esta comisión, pero sería bueno, ya que no sé si lo han abordado en Comisión de Familia, ahí la diputada Bravo a lo mejor nos puede ayudar, pero creo que este es un tema muy grave, urgente, y que por supuesto nosotras como mujeres, por eso creo que esta comisión sí debiese hacerse parte, porque como mujeres, como madres, tenemos que hacernos parte de esta grave vulneración que se ha presentado bajo este informe oculto. Entonces, yo le solicito a esta comisión poder tomar acuerdo para poder invitar a las personas a la organización que lo solicita, y por supuesto también invitar a la Subsecretaría de la Niñez y a algún representante de UNICEF, y ojalá alguien del Poder Judicial que pueda estar presente. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Ofrezco la palabra respecto de lo que ella señala en relación a lo que solicita la organización Tecovijo Chile, para que podamos justamente buscar un momento durante la próxima semana o lo antes posible para poder justamente escuchar la exposición de la organización Tecovijo Chile. ¿Habría acuerdo para aquello? Sí. El acuerdo es que invitemos a la organización Tecovijo Chile en una sesión conjunta, y bueno, habría que conversarlo con la Subsecretaría de la Niñez, ya que ellas piden que hacer tanto la exposición como que también esté presente la Subsecretaría de la Niñez, así que Revisar, o sea, invitar a exacto, Chile más la Subsecretaría de la Niñez, y UNICEF sí, también. y UNICEF Chile. Ellos son las... Y eso Eso tendríamos que ver ya para la subsiguiente sesión, para ser bien realistas, la verdad, que sería el 18 de enero. Igual falta harto. Pero veamos si es que a lo mejor podemos adelantarla dentro de lo que tenemos pensado para la tabla la próxima semana. Veámoslo ahí, fijar la fecha definitiva, pero que de todas maneras sea antes de que termine o sea, que partamos el receso legislativo a fin de este mes. ¿Ya? Ya, perfecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, perdón, sobre puntos varios. Bien, entonces vamos a proceder a dar lugar a la orden del día, que en primer lugar tenemos que continuar con el análisis del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales, boletín número 15.516-34, con urgencia calificada de simple.
Saludamos aquí, tenemos presente a la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género y también a la subsecretaria de Economía, Luz, apellido, ayúdeme. El segundo es el que... Sí, es más difícil. Sí, que no lo quería pronunciar mal, pero bueno, me salté el primero. Y Javiera Petersen también, que está acá presente, y también va a exponer en primer lugar la directora de Empresas Públicas y Privadas y la presidenta, ella, bien digo, ella tenía que estar segunda. Sí, en primer lugar ella va a parte, va a venir Josefina Montenegro, porque el estudiante de doctorado nunca confirmó si... Ya, entonces parte ella, perfecto. Ya, entonces, bien digo, la directora de Empresas Públicas y Privadas y presidenta de la Caja Araucana, señora Josefina Montenegro, quien va a participar vía Zoom. Así que, Josefina tiene la palabra. Buenas tardes, presidenta, honorables diputadas, subsecretarias, muchas gracias por la invitación. Me gustaría contarles mi experiencia como directora de empresas y mi opinión también sobre el proyecto de ley que nos convoca. Actualmente soy presidenta de Caja La Araucana, directora de la Asociación de Cajas de Chile, de Sky, la línea aérea, de la Cámara de Comercio Santiago, de Invercap, que es una sociedad anónima abierta, controladora de CAP, y vicepresidenta de Codelco. Y estoy muy agradecida de tener la oportunidad de participar como directora en industrias tan diferentes e importantes para el desarrollo de nuestro país. Mi primer directorio fue el de Caja La Araucana, donde ingresé el año 2016 y me eligieron porque la caja estuvo en insolvencia, producto de la cual nos sometimos a un acuerdo de reorganización judicial, conforme a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, una ley larga y compleja, con 402 artículos y 12 transitorios. Y esa ley tuve el honor de liderar su redacción, tramitación legislativa e implementación, cuando fui superintendenta de quiebras y luego de insolvencia. Los primeros estatutos que aprobamos en la Caja ya contenían un artículo que establecía que al menos 3 directores, de los 7 que somos, debían ser de género diverso. Llegamos así a tener 4 directoras mujeres y 3 hombres. Luego vinieron otros directorios y cada vez he ido capacitándome y aprendiendo más de cada una de las industrias en las que participo. Y respecto al proyecto de ley que nos convoca, en mi opinión, creo que va en la dirección correcta y es el impulso que necesitamos en este momento. Sin duda, creo que han habido grandes avances, como la ley que establece la representación de género en los directores de empresas públicas. Yo fui presidenta de un puerto, del puerto de Puerto Montt y Castro, y el registro también de mujeres directoras que elaboró el Ministerio de la Mujer, que hoy cuenta con más de 400 mujeres inscritas. Sin embargo, creo que aún la representación es baja comparada con el promedio de la OECD y también con experiencias internacionales. Del total de empresas listadas en la CMF hoy, que son 449 empresas, se registran 3.016 directores y directoras, de los cuales 2.620, es decir, el 86,9%, son hombres, y 396, es decir, un 13,1%, son mujeres. Ya en el año 2019, cuando me tocó participar en un programa de televisión de TVN, se llama Sin Corbata, un informe de la Comisión de Productividad de ese mismo año señalaba, en ese entonces, que lo óptimo para el caso chileno era impulsar un proceso gradual que incentivara en una primera etapa un compromiso voluntario por parte del sector privado, con objetivos y metas comprobables, para luego en una segunda etapa avanzar a un mecanismo de cuotas por ley, en caso de que las medidas previas resultaran insuficientes. Por lo tanto, ya estando en el año 2023, creo que es el momento adecuado para regularlo, y la gradualidad que plantea el proyecto me parece correcta. Y desde luego, la implementación nos dará los indicios para confirmar si lo regulado se adecúa a la realidad o no, y se podrán incorporar con el tiempo los ajustes necesarios. Finalmente, sugiero, para poder cumplir con al menos el 20% que establece el proyecto de ley, que serían 207 mujeres más de las que hoy existen como directoras en el listado de empresas que están fiscalizadas por la CMF, y luego con al menos el 40%, que son 810 mujeres más de las que ya existen hoy,
que nos concentremos en la capacitación de las mujeres, para que cada vez tengamos más mujeres competentes, menos brechas y que puedan ocupar el cargo de directora de empresa sin problema. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, yo feliz de contestar y disponible para cualquier información adicional que requieran. Muchas gracias, Josefina. Ofrezco la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención respecto de lo expuesto. Bien, le agradecemos, Josefina, su exposición. Le vamos a dar paso entonces ahora a la que está en segundo lugar. ¿Sí? Ya. A la presidenta del Consejo Directivo del Sistema de Empresas de Chile, señora Paulina Soriano Fuensalida, asiste acompañada de la señora Daniela Severín Herrera, fiscal de Sistemas de Empresa de la SEP. Tiene la palabra Paulina. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio agradezco a la comisión la invitación. Para nosotros es muy importante contar la experiencia como sistema de empresas públicas. El sistema de empresas públicas el pionero en Chile, que parte con una política pública sostenida, como voy a poder exponer, con la iniciativa de ir incorporando más mujeres en los directorios. Bien recordaba Josefina Montenegro, que expuso recientemente, que ella fue directora de la empresa portuaria Puerto Montt, presidenta. Entonces, es muy importante. Dale nomás. Yo les quiero contar un poquito lo que es el CEP para aprovechar de hacer también un poco de publicidad de lo que estamos. Si se carga la presentación, si no, va a estar difícil, sine qua non. El CEP es un comité Corfo que tiene la representación accionaria de las empresas Corfo y además es asesor técnico del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte. Y todas estas empresas que están aquí listadas dependen del sistema de empresas públicas, empresas de servicio, donde está Sofri, donde está la Polla Chilena de Beneficencia, Correos de Chile, Casa de Moneda, Cotriza, Econsa, Sacipa, que es de la isla de Pascua, y Sacor, que es una empresa que está en este minuto con sus actividades paralizadas, más las 10 empresas portuarias estatales, Metro de Santiago y EFE, la empresa de ferrocarriles del Estado. Entonces, es bien importante porque tiene una presencia nacional en todo el territorio y esto es importante para lo que les voy a contar también, porque si bien es importante la perspectiva de género, hay otras variantes en la diversidad que también tienen mucha importancia. Dale nomás. Yo soy presidenta de un órgano colectivo, colegiado, que también es paritario, somos 4 mujeres y 5 hombres, y nosotros el año pasado logramos tener un 51,8% de mujeres en los directorios, ¿ya? Con un promedio de edad de 54 años, que es un poquito más bajo de lo que tiene el IPSA, ¿ya? El IPSA son 55, 54. Y combinamos una buena relación entre juventud y experiencia, ¿ya? Dale, lo va. Aquí está, y esto es muy importante para reforzar la lógica que plantea este proyecto, esta moción, digamos, este mensaje del presidente de la República, que es la gradualidad y lo sostenido en el tiempo que ha sido esta política pública. El CEP se crea a partir del año 97, después viene el gobierno del presidente Lagos, nosotros después entramos a la OCDE incorpora requerimientos de mayor presencia de mujeres en la toma de decisión, no solo los directorios, sino a nivel de gerencias también, y en el primer gobierno de la presidenta Bachelet había un 14% mujeres en los directorios, después baja un poquito con el presidente Piñera y se empieza cada vez más a instalar el tema, y con la iniciativa de la senadora Isabel Allende y el senador Arboe se plantea el primer proyecto de ley de género con un 60% de participación. Posteriormente se empieza a reflejar esta política ya en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ustedes pueden ver que ya hay un 33,1% de mujeres en los directorios,
Y esta política ya se sostiene. Las organizaciones de mujeres en los distintos niveles acompañan esta política pública. Yo me acuerdo cuando hubo el cambio de mando de la presidenta Bachelet al presidente Piñera, Comunidad Mujer, estuvo muy presente en que esto fuera un compromiso en las discusiones de campaña. Entonces hubo un acompañamiento de las organizaciones de la política pública. Y va a ser al final del gobierno del presidente Piñera que se aprueba finalmente la ley para el sector de empresas públicas, donde ya se había consolidado la participación, entonces no fue difícil porque se había hecho esta transición, este camino de voluntariedad hacia una norma obligatoria. Dale nomás. Yo les quiero montar algo aquí, que a propósito de una presentación que me tocó hacer el otro día, la sacamos a relucir, que es bien importante para darle contexto a este proyecto. La matrícula universitaria de mujeres, si ustedes miran la evolución que ha tenido en el tiempo, es realmente notable. Y nosotros estamos formando mujeres también para la toma de decisiones. Aquí hay un tremendo esfuerzo como país en formar mujeres capacitadas que puedan estar en la toma de decisiones. Entonces, si ustedes ven la curva, como ha ido creciendo la matrícula femenina, en carreras incluso no tan tradicionales para mujeres, como ingeniería, por ejemplo. Entonces, el correlato que tiene que tener desde la perspectiva de una unidad económica tan importante como la empresa, tiene que ir de la mano. Entonces, esa es una lámina que a mí me pareció súper notable de traérselas y conectarla con el proyecto de ley. Es una tendencia, porque desde el punto de vista económico no es eficiente que nosotros no generemos condiciones para que esas mujeres accedan a posiciones gerenciales o de dirección. Dale nomás. Bueno, igual tenemos un montón de desafíos que nos quedan. Nosotros en el área del sector de empresas públicas tenemos en este minuto 7 directorios que presiden mujeres, ¿ya? La empresa portuaria de Iquique, la empresa portuaria de Antofagasta, la empresa portuaria San Antonio, la Casa de Moneda, Correos de Chile, Polla Chilena de Beneficencia y Sacipa de la isla de Pascua, y además que es una mujer que es de la isla, que es Conti, o sea que no es Conti, que es de allá, y que ha sido muy interesante esta dirección de las mujeres. Igual para nosotros esto es brecha, nosotros estamos trabajando para incorporar más presidencias y tenemos sin duda un tema que trabajar que son a nivel de gerencias generales. Tenemos muy pocas gerentes generales y como decía Josefina, el tema de formar mujeres para ese tipo de posiciones es muy importante. Aquí hay otro tema que también aporta a la diversidad. La empresa a mayor miradas se hace más rica la discusión, la toma de decisiones. Y si bien nosotros tenemos las carreras tradicionales dentro de las mujeres, como Derecho, Ingeniería Comercial, hemos logrado incorporar ingenieras agrónomas. Nosotros tenemos, por ejemplo, una empresa que es comercializadora de trigo, donde hay 2 mujeres que son doctoras, expertas en semilla, arquitectas, biólogas, contadoras auditoras, y en el campo de la ingeniería también hemos logrado atraer talentos súper importantes para nuestras empresas. Recuerden ustedes que nosotros tenemos importantes empresas, por ejemplo, de transporte. Hay ingenieras que son doctoras en transporte, en temas hidráulicos, ingeniería industrial, ingeniería química. Y un dato relevante, y lo conecto con lo que decía al principio en cuanto a la presencia de todas las... es la importancia que nosotros le hemos dado a incorporar a mujeres de universidades regionales. Entonces, eso también es importante. Y para nuestro reclutamiento nosotros nos apoyamos en las universidades regionales. Muchas veces preguntamos, llamamos y digo, oye, pero ¿no tendrás una mujer que sea...? No, tengo una mujer extraordinaria. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿hay mujeres? Sí, hay mujeres. Y el otro cambio significativo, por eso les decía que era relevante tener un consejo paritario, es ver que muchas veces nuestros consejeros hombres llegaban con muchos nombres de mujeres, porque se habían dado a la tarea, porque entienden
Ese es el cambio cultural importante, que se valore. Entonces, no sea una cosa de decir, ay, ¿a quién le toca la cuota? No, es que esto es un valor, es un tremendo valor para la empresa. La empresa es más valiosa porque mal que mal somos más del 50% de la población. O sea, no somos una minoría. Entonces, eso les quería contar. Creo que tengo una lámina final, Dani. Está ahí como... eso. Esa es. Eso contarle la experiencia y ha sido muy, muy, muy positiva. Solo buena experiencia. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que es bastante gráfica. Creo que los números, dentro de todo, el diagnóstico de alguna manera que habíamos estado analizando hasta aquí es bastante por sobre lo que habíamos estado analizando en sesiones anteriores. Me parece que ahí hay un dato importante porque además se trata de empresas públicas justamente y uno de los principales preguntas que se nos hace cuando conversamos sobre este proyecto de ley es principalmente porque como se trata de sociedades anónimas, bueno, ¿y qué pasa con el Estado en definitiva? Entonces esto es súper importante para efectos de poder tener también nosotras el insumo y la argumentación suficiente desde el punto de vista de que esto ya se está haciendo de manera espontánea. Me refiero espontánea desde el punto de vista de que no hay una obligación establecida expresamente en la ley, a eso me refiero, sino que se hace igualmente atendiendo el valor cultural justamente que usted mencionaba y también muchas de las expositoras anteriores también lo han hecho. Hay un dato que me llama mucho la atención y que tiene que ver con el carácter o sea, la diferencia que existe en los porcentajes respecto de las personas de acá de la zona central de Santiago en relación al porcentaje de regiones. Ahí evidentemente tenemos todavía una tarea importante ya que el porcentaje es 70-30 y también, bueno, acá, bueno, la región metropolitana también es región, pero decimos que desde regiones, ¿no? Que no son esas en particular, siempre vemos que también tenemos una deuda respecto de esto y queda muy claro a propósito de la gráfica que usted nos muestra y también tendremos que mejorar en aquello, pero me parece que hay números interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con la cantidad de directoras que existen hoy día. Eso creo que es importante destacar. Así que yo, bueno, saludar su presentación, evidentemente, felicitarla y dejar abierta la palabra, por supuesto, a las demás diputadas, si es que quieren hacer alguna pregunta, alguna intervención, acotación. Diputada Olivera, por favor, tiene la palabra. No, Presidenta, yo solo agradecerle a la señora Paulina Soriano y a Josefina porque, bueno, ambas apuntaron a temas súper relevantes e importantes a lo que se refiere dentro de una empresa, pero la segunda exposición me gustó bastante por lo que dijo usted, que es bien gráfica, pero además muestran la historia de cómo se ha ido dando la participación de mujeres en directorios. Y yo creo que eso es súper importante que lo hayan mostrado, porque lamentablemente dentro de nuestra sociedad hay que ir rompiendo esquemas estructurales y también culturales. Y por supuesto que, como bien dijeron ustedes, hay empresas hoy día que pertenecen, ¿cierto?, a estos llamados CEP, y que en el fondo son algunas las que participan, pero nos quedan tantas otras que a uno le encantaría que no tenga que ser por ley este número, este porcentaje de participación de mujeres, sino que ojalá tomaran la conciencia y tuviesen la voluntad, como la han tenido las empresas que hoy día han tomado este desafío y cumplir también con ese espacio que a las mujeres quizás por un tema cultural, vuelvo a insistir, y estructural, se les ha privado. Así que yo agradezco más que nada eso, me gustó mucho conocer un poco de la historia de cómo se ha ido gestando a nivel legislativo también. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Subsecretaria Petersen tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio aprovecho también de saludar a las demás diputadas.
también a la subsecretaria y a quienes tuvieron la oportunidad de exponer. Muchas gracias también por la presentación. Creo que entrega antecedentes muy valiosos para poder nutrir el debate que hemos estado teniendo acá. Quiero reiterar que bueno, la experiencia que Josefina pudo contar da cuenta también de lo que significa ser directora de empresa. Creo que ella mencionó justamente que es directora, no solamente pertenece a Codelco, sino que también a el grupo controlador de CAP. La industria de acero, uno podría entender que tradicionalmente tiene procesos productivos que pueden ser catalogados como más históricamente masculinos, ¿cierto? Y justamente la experiencia que tiene CAP, que nosotros hemos podido ir a ver, demuestra que una política activa por parte de la empresa que apunta a la incorporación de las mujeres a distintos procesos productivos da justamente fruto y enriquece la organización productiva dentro de la empresa. Entonces creo que eso también demuestra muchas veces cuando, y sumando las palabras que decía la directora del CEP sobre si hay o no hay mujeres, cuando uno ve las distinciones entre la participación de la mujer en distintas actividades económicas, no tiene una relación para nada con procesos que uno podría pensar que son tradicionalmente que lo hacen más hombres o mujeres. Por lo tanto, creo que la cuenta que Josefina nos da de cómo ha sido la experiencia de ella como directora de distintas empresas es una muestra justamente de cómo la realidad finalmente va totalmente en línea con los objetivos que este proyecto busca para el país. Y lo que Paulina nos pudo presentar creo que es bien importante porque también otra de las preguntas que han surgido en la discusión de este proyecto es que si finalmente va a ser posible la implementación. Y creo que justamente como Paulina lo señalaba, haciendo un recuento de la historia de la incorporación de mujeres a las empresas que son parte del sistema CEP, es que fue la ley 21.356 del año 2021 y... O sea, claro, recién cumplida, y ahora ese año se aplicó exitosamente y hoy día estamos también con cifras que nos dan cuenta que efectivamente fue posible llegar a una participación paritaria en los directorios de empresas del sistema público. Por lo tanto, eso también es una experiencia que es valiosa a la hora de considerar la implementabilidad finalmente de este proyecto. Y yo solamente quiero terminar con algo que creo que hemos ido también conversar en distintas sesiones, que es entregar distintos elementos técnicos que nos puedan fortalecer en la conversación que hemos estado dando. Algo que nosotros hemos mencionado en otras ocasiones es que este proyecto tiene objetivos que son duales. O sea, hay un mérito en sí mismo de avanzar en la mayor participación de mujeres en todo espacio de participación, en todo espacio de toma de decisión, particularmente en lo económico, por las cifras que nos muestran que Chile está bastante atrás cuando lo compara, por ejemplo, con la participación política versus la participación económica, y por eso yo en la sesión anterior que pudimos discutir esto hacía referencia a este informe de la OCDE donde nos muestra a Chile que si bien estamos bien en promedio, pero cuando uno desagrega ese indicador, efectivamente el que nos tira para arriba es la participación en lo político, pero no en lo económico. Por lo tanto, hay una brecha que subsanar ahí. Y el segundo objetivo es que espacios más diversos son espacios que son más productivos. Y en ese sentido, conocer, algo que mencionó también el ministro cuando tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto, es que conocer el efecto de una política, para poder conocer el efecto de una política, lo ideal es tener evidencia causal. Y eso no es tan sencillo de establecer por los distintos métodos estadísticos y econométricos que hay detrás. Sin embargo, hay un muy buen documento que se lo vamos a hacer llegar a la comisión, que hace una revisión sistemática de la literatura, es un estudio del año 2020, que lo que muestra, o sea, lo que trata de estudiar es el impacto que tiene la mayor diversidad de género en los directorios de empresas con distintas medidas de desempeños de empresa. Y lo que muestra es que hay evidencia positiva o mixta, pero no evidencia negativa. Entonces, ¿cuáles son los resultados que arroja este estudio? Es que, por ejemplo, existe una relación positiva, por ejemplo, en mayores niveles de innovación y gasto en I+D. Recordemos los desafíos que tiene el país en esta materia. También mejora la competitividad de las ventas, hay menores fraudes corporativos, menores acciones de elusión tributaria, y por lo tanto hay, por ejemplo, evidencia mixta. ¿A qué se refiere la evidencia mixta? Es que se requiere tomar otras medidas que son complementarias, y eso, por supuesto, nosotros lo hemos mencionado en más de una ocasión. Entonces, creo que este estudio
estudio también da cuenta de una revisión, como les decía, sistemática de cómo ha ocurrido y cuál ha sido la experiencia que otros países han vivido, y creo que puede también ayudar harto a sumar antecedentes para poder seguir con esta discusión. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Subsecretaria, por favor, tiene la palabra. Presidenta, y por su intermedio saludar a las honorables diputadas, desearles que este año pueda ser un año muy provechoso desde esta comisión para las políticas públicas que se necesitan levantar desde el género. Sin duda, hoy día, como plantea nuestra compañera, la subsecretaria de Economía, hay aspectos en los cuales se ha avanzado, pero hay otros en los cuales estamos absolutamente al debe. Tomando un poco lo que expuso Paulina Soriano, Chile tiene compromisos internacionales y sin duda hoy día como Poder Legislativo también tienen las facultades ustedes de hacer que esos compromisos se vayan cumpliendo. El incorporarse a la OCDE toma a Chile ciertas obligaciones que estamos al debe. Cuando yo fui una mujer desde trabajo sindicalista, hay muchos convenios internacionales en los cuales Chile está muy al debe y en los cuales se debe avanzar. Celebramos nuevamente la incorporación de este proyecto. Creo que en todos los ámbitos debemos seguir avanzando. Hoy día me tocó estar en la Universidad de Chile junto a la rectora y veíamos cómo las mujeres se han incorporado mayoritariamente. Hay un 52,8% de mujeres que están ingresando a la educación superior. Pero cuando no logramos derribar esas barreras que hay para que las mujeres se sostengan en el ámbito laboral y puedan seguir incursionando, desarrollándose plenamente, creo que no logramos avanzar. Y ese es, sin duda, el rol que ustedes, desde la Comisión de Mujeres, también pueden actuar como poder del Estado, en poder acompañar a que esas barreras se vayan derribando. Creo que como sociedad tenemos cada uno una misión que cumplir y sin duda el Poder Legislativo no se puede quedar atrás. Creo que tienen un rol importantísimo para cumplir y acortar esas brechas que las mujeres han tenido. Sin duda, hoy día veo acá parlamentarias que son jóvenes, que sin duda también han tenido que enfrentar esas dificultades. Como se plantea, en el ámbito político ha habido mayor representación. En el ámbito económico, creo que nos falta muchísimo, nos ha tocado acompañar también en varios aspectos empresariales donde las mujeres nos relatan lo que hoy día estaban relatando, lo que se ha escuchado acá en esta comisión, cómo hay tantas brechas que les impiden poder seguir avanzando. El cuidado, sin duda, es uno de ellos, pero también las dificultades cuando tienen que seleccionarse para poder avanzar en los niveles jerárquicos. Tienen hoy día las competencias, hay mujeres que se están preparando, debemos nosotros tener esa mirada en cómo hacemos nuestro aporte para que estas barreras se sigan acortando, para que estas brechas se sigan disminuyendo. Celebramos y les deseamos desde Ministerio de la Mujer el acompañamiento de estar en la comisión para que puedan avanzar. Tenemos claro que el compromiso desde todas las que están acá es claro porque se puedan acortar todas estas brechas, se puedan acortar toda esta injusticia. Veíamos hoy día a mujeres de ciencia en la Universidad de Chile que nos relataban también un poco esas dificultades que han tenido, cómo mujeres forman redes para poder derribar todas estas barreras. Un buen año y ojalá estos proyectos que permiten esos acortamientos de brecha puedan salir a luz durante este periodo de año que tenemos legislativo. Muchas gracias, subsecretaria, por sus palabras. La verdad es que es lo que tenemos como misión, lo hemos conversado desde la primera comisión de este año. Afortunadamente, la transversalidad necesaria, tenemos también los intereses necesarios en los temas que hemos priorizado este año en la comisión, que no han sido pocos y han sido, creo yo, un poco atender también a lo que usted acaba de señalar, ¿cierto? Usted dijo, bueno, ¿cómo lo hacemos con quienes
ingresan a la universidad, celebramos de que haya un porcentaje mayor, ¿cierto? Sobre todo en carreras que son altamente masculinizadas, y de allí también la importancia del proyecto de ley que vamos a empezar a votar ahora en segundo punto, que tiene que ver justamente con cómo le otorgamos una protección no solo a las mujeres, sino que también a todos los estudiantes que tienen una situación que en otras oportunidades significarían una deserción del ámbito académico, estudiantil en general. Entonces, vemos también cómo hemos, gracias a la voluntad de todas las diputadas que están acá, poder avanzar en temáticas que tienen que ver justamente con una situación de justicia social, principalmente respecto a los espacios que históricamente se nos han ido negando por distintas razones, por una cuestión cultural, estructural, ¿cierto?, de cómo se ha ido organizando la sociedad en los últimos años, siglos, ¿no? Y que nos toca una misión muy, muy importante a nosotras desde esta comisión, y yo con mucho orgullo les quiero contar que creo hemos podido estar a la altura de eso durante este primer año. Así que seguiremos acá esperando a las demás invitadas que se excusaron por distintas razones hoy, pero la idea es que podamos votar en general cuando ya la última invitada pueda darnos también su opinión y rápidamente, ¿cierto?, poder avanzar en la tramitación de este proyecto que sabemos que es tan importante desde los distintos ámbitos que ustedes nos han ido mencionando y que también las expositoras nos han ido mencionando, y nosotras también hemos podido tener insumos e información que no necesariamente la tenemos per se, como se dijo acá, ¿cierto?, tanto por la subsecretaria Petersen como Vidal. Muchas veces estamos al debe en normativas a las cuales nosotros mismos nos sometemos, ¿no? Y creemos que aquí hay una voluntad real de justamente ir saldando esas deudas. Sabemos que no es fácil, pero creemos que a través de estas acciones y estos proyectos que muchas veces se dicen que no son tan estructurales, ni cambian tanto las cosas, ni son tan relevantes, ni centrales, vemos cómo desde el punto de vista práctico sí generan un cambio relevante, y como decía acá nuestra expositora, desde el punto de vista cultural, que es lo más complejo. Entonces, creemos que estos proyectos que hemos podido tramitar durante este año, bueno, el que pasó, pero que estamos ahora continuando, nos permita generar más justicia para las mujeres, para las niñas, para los adolescentes, ¿cierto? Y para que tengamos una situación de equidad en relación a cargas que muchas veces se le imprimen a un sexo o género en relación con el otro, y creemos que en ese sentido la intención de esta comisión es equiparar. Así que muchas gracias nuevamente por estar aquí. De verdad que es muy, muy agradable para nosotras que ustedes estén semana a semana comprometidas con el proyecto y que estén viniendo, así que les agradecemos también ese compromiso con la tramitación. Así que muchas gracias a ambas y las dejamos ya en libertad de acción para que podamos pasar al segundo punto. Sí, Josefina quiere también dar unas palabras finales. Por favor, adelante. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer la invitación nuevamente a la Subsecretaria de Economía, también despedirme de la Subsecretaria de la Mujer y de la Presidenta del CEP. Un gusto también conocerla. Y bueno, cuando ustedes necesiten cualquier información adicional o contar nuevamente la experiencia, yo feliz, así que cuenten conmigo. Feliz año para todas. Muchas gracias, Josefina. Feliz año también. Así que vamos a dar por terminado el punto 1 para comenzar con el punto 2. Vamos a suspender por un minutito para poder hacer aquí lo... Perfecto. Vamos a continuar entonces con el punto 2 de la tabla, que es comenzar la discusión y votación particular del proyecto de ley que regula los derechos de estudiantes de educación superior en situaciones de embarazo, maternidad y paternidad o cuidado personal de una persona menor de edad o dependiente. Boletín número 15.221-34 con urgencia calificada de simple. Tenemos acá presentes a nuestra subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal, que nos acompaña para comenzar con esta discusión, y también con la subsecretaria de Educación Superior,
la señora Verónica Figueroa, ¿cierto? Que está también acá presente y vamos a partir por, si usted desea hacer uso de la palabra para que podamos conversar acerca de las indicaciones que se ingresaron por parte del Ejecutivo. Así que vamos a partir por darle la palabra a subsecretaria. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludar también a las diputadas, a los diputados, a quienes están presentes. Nosotros tenemos una presentación que nos gustaría, para poder enmarcar de alguna manera las indicaciones que como Ejecutivo vamos a presentar. Si nos dan un segundito para poder proyectar. Mientras tanto, vamos a partir poniendo algunos puntos que nos parecen importantes. Primero, nosotros como Ejecutivo valoramos, por cierto, el objetivo que tiene este proyecto de ley que protege y resguarda a estudiantes de educación superior. Entendemos, por cierto, que este proyecto, cierto, busca proteger y asegurar derechos a estudiantes de la educación superior, especialmente quienes están en situación de embarazo, de maternidad, de paternidad, o que tengan el cuidado personal de un menor o de una persona dependiente que permita asegurar condiciones de conciliación entre las actividades familiares y las actividades académicas y formativas. Y esto, por cierto, está en concordancia con el principio de corresponsabilidad social y familiar en el cuidado. Y en ese sentido, para nosotros como Ejecutivo, y nosotros hemos aquí señalar que estas indicaciones fueron no solamente revisadas, ¿cierto?, dentro del Ministerio de Educación, sino que también hubo allí una iteración con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y con la Dirección de Presupuesto. Y de alguna manera lo que nosotros hacemos, por lo tanto, en esta presentación de estas indicaciones es hacer una síntesis, ¿cierto?, pero que permite también comprender cuál es la relevancia que tiene para nosotros este proyecto. En primer lugar, nos parece que es relevante porque aborda efectivamente aspectos estructurales de la desigualdad de género, entre ellas el trabajo no remunerado, particularmente los cuidados, y entendemos que esto afecta también las trayectorias educativas y laborales, particularmente de las mujeres. Pero también la participación de las mujeres en la educación superior ha aumentado de manera significativa en las últimas décadas. Cuando hicimos nuestra presentación en esta comisión anteriormente dábamos cuenta, ¿cierto?, de cómo las cifras reflejan ese aumento de esa participación, pero también cómo ese aumento no refleja necesariamente, ¿no?, la igualdad de género y no se hace cargo muchas veces, ¿no?, de la desigualdad estructural que todavía sigue afectando mayoritariamente a las mujeres. Y por lo tanto reiteramos, ¿no?, que es necesario avanzar en reconocer las desigualdades de género en todas las trayectorias educativas, no solamente como una condición de acceso, sino también de permanencia e inserción en el empleo que se realiza muchas veces en conjunto con el trabajo no remunerado, tanto doméstico y de cuidados, ¿no?, en especial para las mujeres. Pero también para los hombres, ¿no?, que asumen responsabilidades de cuidado en una lógica de corresponsabilidad, y entendemos aquí el potencial transformador que tiene la educación superior, ¿no?, en la posibilidad de incidir en las causas de estas desigualdades, potenciar cambios culturales por medio de las profesiones universitarias y las carreras técnicos profesionales, y por lo tanto creemos, ¿no?, que este proyecto de ley también es un paso para avanzar hacia una educación no sexista en la enseñanza y en las condiciones también en las cuales las personas se pueden desarrollar en la educación superior. Pero también es importante que podamos ampliar un marco, ¿no?, y eso es lo que nosotros también intentamos hacer al momento de proponer estas indicaciones, y es comprender que este no es solamente, no puede ser entendido de manera aislada, sino que se debe entender como parte de un compromiso que es mucho más amplio y donde los estados, entre ellos el Estado de Chile, ha también suscrito, ¿no?, como es el compromiso de Buenos Aires del año 2022 en el marco de la Conferencia Regional para la Mujer de América Latina y el Caribe, ¿cierto?, de la CEPAL. Y aquí hay 4 elementos que a nosotros nos parecen importantes de este compromiso, que reflejan o que debieran de convertirse en un paraguas para este proyecto de ley, pero también para poder avanzar en materia de cuidados en educación superior.
Primero, Chile se compromete, ¿cierto?, a reconocer la injusta distribución del uso del tiempo y la actual organización social de los cuidados de manera que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, en particular a las que viven en contextos de pobreza, a las niñas, a las adolescentes, jóvenes y mujeres mayores. En la medida número 7, se compromete a promover medidas para superar la división sexual del trabajo, transitar hacia una justa organización social de los cuidados en el marco de un nuevo estilo de desarrollo que impulse la igualdad de género en las dimensiones económica, social y ambiental. En el acuerdo 8, reconocer el cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género. Y en el acuerdo 9, adoptar marcos normativos que garanticen el derecho al cuidado a través de la implementación de políticas y sistemas integrales de cuidado desde las perspectivas de la interseccionalidad, la interculturalidad y los derechos humanos. Por lo tanto, es en ese contexto en el de enriquecer la propuesta del proyecto de ley y de contribuir, ¿cierto?, que nosotros planteamos indicaciones como Ejecutivo en estos siguientes, o inspirados más bien en estos siguientes principios. En primer lugar, un principio que debe, ¿cierto?, ser reflejado en este proyecto de ley es el del reconocimiento y la corresponsabilidad de los cuidados en la educación superior. Un segundo principio clave es dar continuidad a la formación académica con la calidad requerida, así como los beneficios adquiridos por las y los estudiantes que resulten beneficiarios por este proyecto de ley. En tercer lugar, ampliar el universo de instituciones de educación superior que son objeto de este proyecto de ley a todo tipo de institución de educación superior que forman parte del sistema de educación superior. Un siguiente principio clave es integrar el trabajo de otros ministerios en términos de cuidados, como es, por ejemplo, el rol que puede tener el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y fortalecer también el rol que tienen las instituciones de educación superior en cuanto a generar espacios y procedimientos a través de sus unidades para responder a las necesidades que tienen las y los estudiantes que son cuidadores. Y es por eso que a continuación vamos a presentar cuáles son las indicaciones para cada uno de los artículos que están propuestos en este proyecto de ley. Bien. Bien, en el artículo 1, bien, si se puede ampliar un poquitito, por favor. Bien, en el artículo 1 y de alguna manera siguiendo los principios que nosotros señalamos en el análisis que hicimos en el proyecto de ley, nosotros nos proponemos, en primer lugar, ampliar algunas de las concepciones que están en el artículo 1. En primer lugar, la presente ley tiene como objetivo, nosotros cambiamos, ¿cierto?, proteger y asegurar para avanzar en establecer y regular el derecho de estudiantes de la educación superior en situación de embarazo, maternidad, paternidad. Allí también agregamos como indicación que tengan el cuidado personal de un niño, niña o adolescente, o acredite el cuidado principal de una persona con discapacidad o dependencia, es decir, ampliamos, ¿cierto?, especificar de mejor manera quiénes serían sujetos o sujetas de esta ley para asegurar las condiciones de conciliación entre sus responsabilidades familiares y sus actividades académicas y formativas en concordancia con el principio de corresponsabilidad social y familiar del cuidado. Y agregamos aquí también una indicación en este artículo 1, ¿cierto?, agregar un inciso que señale, para efecto de esta ley se entenderá por persona dependiente aquella que cumpla con lo señalado en el literal E del artículo 6 de la ley 20.422. En el artículo 2, nosotros proponemos que cuando se hable de las instituciones de educación superior se señale de manera explícita
que son aquellas instituciones pertenecientes al sistema de educación superior, referido en el artículo 4 de la Ley 21.091 sobre educación superior, y por lo tanto a partir de allí que las que deberán dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley, por medio de la dictación de normas internas que contengan políticas y acciones que garanticen y faciliten el ejercicio del derecho a la educación para sus estudiantes en situación de, aquí nosotros también como indicación enumeramos cuáles son las condiciones para las cuales, cierto, se entiende esta ley, en condición de embarazo, de maternidad, de paternidad, que tengan el cuidado personal de un niño, niña o adolescente, o que acredite ser cuidador o cuidadora principal de una persona con discapacidad o dependencia. Y agregamos también, sin perjuicio de lo anterior, podrá establecer otras disposiciones complementarias que favorezcan la conciliación entre responsabilidades familiares y actividades académicas, evitando diferencias arbitrarias entre madres y padres. Para el artículo 3, nosotros proponemos, cierto, desde el Ejecutivo, partir con el inciso que señala: para efectos de esta ley, se considerará estudiante cuidador o cuidadora a quien esté en alguna de las situaciones consignadas en el artículo 2, donde enumeramos cada una de esas situaciones. Seguir con lo que establecía el proyecto original: la condición de cuidador o cuidadora deberá ser acreditada. Aquí nosotros agregamos en la unidad de bienestar o símil de cada institución de educación superior, mediante los documentos que den cuenta de alguna de las referidas situaciones. Con todo, para acreditar la calidad de cuidador o cuidadora principal dispuesta en la letra E del artículo 2, bastará el documento emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según la información contenida en el instrumento establecido en el artículo 5 de la Ley 20.379 o a través del instrumento que se determine administrativamente. Y agregamos: las instituciones de educación superior podrán tener por no acreditada alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 2, en aquellos casos en que los antecedentes presentados no permitan acreditar dicha situación, especialmente en el caso, cierto, de que haya estudiantes que no necesariamente constan en el registro social de hogares, pero que pueden ser sujetos o sujetas, cierto, de lo que establece esta ley. Para el artículo 4, nosotros incorporamos aquí también una indicación que va en la línea de los principios que planteábamos inicialmente. Proponemos que el artículo 4 señale que las instituciones de educación superior no podrán discriminar arbitrariamente en el ingreso, permanencia, egreso, licenciatura o titulación de estudiantes que hayan acreditado previamente alguna de las situaciones del artículo 2. Respecto de los artículos 5, 6 y 7, nosotros planteamos suprimir estos artículos, entendiendo que se hace innecesario incorporarlos como medidas particulares, porque las posibilidades de suspensión o de flexibilización ya se encuentran incorporadas en otros artículos dentro de esta citada ley. Y es relevante también reconocer la diversidad de situaciones en las que se encuentran las estudiantes embarazadas, y que a diferencia de la condición de una trabajadora también es importante cómo garantizamos medidas que resguarden su formación académica, ¿cierto?, en el ámbito específico, por lo tanto, de la educación superior. Por lo tanto, el artículo 5 sería el que viene a continuación y que por lo tanto reemplazaría al artículo 8 del proyecto de ley original. En ese artículo nosotros proponemos partir definiendo en el inciso 1 la persona que se encuentre en alguna de las situaciones del artículo 2 podrá postergar o suspender sus estudios por el tiempo que se mantenga en esta. Durante el referido plazo se suspenderán los beneficios estudiantiles, tales como becas, gratuidad u otros de conformidad con el artículo 106 de la Ley 21.091. Y agregamos: las personas acogidas a la postergación o suspensión no deberán postular nuevamente a los aludidos beneficios estudiantiles, los que se mantendrán en las mismas condiciones que fueron otorgados una vez finalizado el plazo de postergación o suspensión, y mantenemos, cierto, que la suspensión no estará afecta al pago de arancel ni de matrícula.
En el artículo 9 del proyecto original, que para las indicaciones que nosotros estamos proponiendo sería el artículo 6, nosotros estamos proponiendo que se modifique la parte final del artículo. Este artículo señala: la estudiante embarazada podrá solicitar un permiso especial para postergar o eximirse de actividades académicas o evaluaciones que puedan afectar su salud o la de su hijo o hija en gestación. Agregamos lo que deberá ser acreditado en la unidad de bienestar o símil de cada institución de educación superior mediante el certificado respectivo. Respecto del artículo 10, también proponemos suprimirlo, pues la medida se encuentra incorporada en el artículo 13 y se refiere a una medida de flexibilización. El original artículo 11, que en nuestra propuesta sería el nuevo artículo 7, nosotros proponemos una modificación señalando que la persona que se encuentre en la situación de la letra A, B, C o D del artículo 2 tendrá derecho a justificar la inasistencia a actividades y evaluaciones académicas a consecuencia de asistir a consultas o controles durante el embarazo o posterior al nacimiento hasta los 10 años del niño o niña según corresponda. Para ello deberá presentar ante la institución de educación superior un certificado emitido por la entidad médica o el correspondiente comprobante de atención. Respecto del artículo 12, antiguo en el proyecto de ley, cierto que consta más bien en el proyecto de ley y que sería en nuestra propuesta el artículo 8, proponemos incorporar lo siguiente: la persona que se encuentra en la situación de la letra B, C, D o E del artículo 2 tendrá derecho a justificar la inasistencia a actividades y evaluaciones académicas cuando el motivo sea la enfermedad de la persona que está a su cuidado. Para tales efectos deberá presentar ante la institución de educación superior el certificado médico que estipule la recomendación médica y el tiempo prescrito para ella, y agregamos que las instituciones de educación superior dispondrán de mecanismos para la recuperación o reemplazo de las actividades o evaluaciones pendientes. El artículo 13 del proyecto de ley, que sería el artículo 9 en la propuesta que hacemos como ejecutivos, mantenemos lo inicial, es decir, que las instituciones de educación superior deberán establecer medidas de flexibilización académica, y agregamos por medio de una o más normas internas para todas las personas que se encuentren en alguna de las situaciones del artículo 2. Tratándose de la letra D del artículo 2, las medidas serán aplicables al menos hasta los 10 años de edad del niño o niña. Estas medidas serán acordadas entre la persona beneficiaria y la institución de educación superior previa solicitud de la primera. La o las normas internas deberán considerar a lo menos las siguientes medidas. Primero, la prioridad en la inscripción de asignaturas y actividades curriculares. B, la interrupción anticipada de asignaturas sin efecto de reprobación o suspensión de estudios. C, exigencia de un porcentaje menor de asistencia. D, derecho a brindar alimentación al niño o niña por 2 horas al día. E, reprogramación o flexibilización en la rendición de evaluaciones. Y F, calendarios especiales. Las referidas medidas... aquí hay un error, o las normas internas que las establezcan deberán resguardar la calidad de la formación académica de las personas beneficiarias. Las instituciones solo podrán denegar la solicitud en casos fundados, y finalmente la solicitud deberá ser resuelta en el plazo de 10 días hábiles. Transcurrido el plazo sin que haya sido resuelta, se entenderá aceptada. En el caso del artículo 14, nosotros proponemos suprimir, dado que, como se ha señalado también, están varias de las disposiciones resueltas en los otros artículos de la ley. El artículo 15 del proyecto de ley, que sería el artículo 10,
dentro de la propuesta que hacemos como Ejecutivo. Mantiene la redacción inicial: las instituciones de educación superior propenderán a contar con el equipamiento e infraestructura adecuada, y agregamos: para la accesibilidad y el cuidado de las personas que se encuentren en algunas de las situaciones del artículo 2, dentro de sus dependencias, tales como mudadores, lactarios u otras que resulten pertinentes. Para tales efectos deberán considerar el enfoque de género y favorecer la corresponsabilidad en la crianza, evitando reproducir estereotipos de género y bajo un enfoque inclusivo que garantice la accesibilidad universal. Agregamos un artículo 11: las instituciones de educación superior dictarán en el ejercicio de su autonomía las normas internas pertinentes que regulen detalladamente la aplicación de las disposiciones de esta ley. La Superintendencia de Educación Superior deberá dictar dentro del plazo de 6 meses desde la publicación de esta ley y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 20.091 sobre educación superior, una norma de carácter general que establecerá el contenido mínimo de las normas internas que deberá dictar cada institución de educación superior. La Superintendencia de Educación Superior deberá fiscalizar el cumplimiento de esta ley. Y agregamos que el incumplimiento de las disposiciones de esta ley se considerarán infracción grave de conformidad con el artículo 55 de la referida Ley 21.091. Respecto del artículo 16 del proyecto de ley, que sería el artículo 12 en nuestra propuesta, agregamos: al modifícase el artículo 11, nosotros ponemos del DFL número 2 de 2010, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Educación 20.370, con las normas no derogadas del DFL número 1 de 2005 en el siguiente sentido: reemplácese la conjunción copulativa y luego de la palabra embarazo por una por una coma, y agrégase luego de la palabra, abro comillas, maternidad, la expresión, abro comillas, y paternidad, cierro comillas. Y finalmente, como artículo transitorio, mantenemos la redacción inicial. Sin embargo, también agregamos algunas modificaciones. Este artículo transitorio señala: las instituciones de educación superior dictarán las normas internas señaladas en la ley dentro del plazo de 1 año desde la publicación de la norma de carácter general de la Superintendencia de Educación Superior a que se refiere el artículo 11. Sin perjuicio de ello, consagrados en la ley, los derechos consagrados en la ley tendrán aplicación y efecto inmediato para las personas que se encuentren en alguna de las situaciones del artículo 2. Y finalizamos con este inciso en el artículo transitorio: si una institución de educación superior no cumpliere con las obligaciones establecidas en el inciso primero dentro del plazo allí señalado por el solo Ministerio de la Ley, la norma de carácter general dictada por la Superintendencia tendrá el carácter de norma interna de la institución por todo el tiempo que la institución no dicte sus respectivas normas internas. Presidenta, con eso cerramos nuestra intervención y las indicaciones que estamos proponiendo como Ejecutivo. Muchas gracias, subsecretaria. Les agradecemos, por supuesto, eso mismo, su presencia y también su compromiso con el proyecto de ley. Dejo la palabra abierta si alguna diputada quiere hacer uso de ella a propósito de lo que mencionó la subsecretaria de Educación Superior. Bien, entonces nos correspondería, si nadie quiere hacer uso de la palabra, comenzar con la discusión particular, esto es votar las indicaciones de cada uno de los artículos que componen este proyecto de ley. Así que, secretaria, por favor. Tenemos una indicación de las diputadas Schneider, Rojas, Peloso, Orsini y Tello, que se incorporó ahora, para reemplazar el título del proyecto por el siguiente: proyecto de ley que protege los derechos de estudiantes cuidadores de la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando la conciliación entre actividades familiares, académicas y formativas. Diputada Schneider tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Saludar a la comisión, a las subsecretarias que nos acompañan y sus equipos, y desearles a todas, por supuesto, un feliz 2023.
qué buena manera de partirla tramitando este proyecto al que le tenemos tanto cariño. Bueno, yo quería partir defendiendo esta primera indicación, que también la firma la presidenta Carolina Tello, que no aparece ahí en el comparado, pero nobleza obliga reconocer. Y básicamente esta indicación es para hacerse cargo de una observación que había levantado, si es que no me equivoco, la diputada Olivera respecto al título de este proyecto de ley. Primero, que el concepto que nos dijeron en reiteradas exposiciones de menor era incorrecto, por lo tanto busca hacerse cargo de eso, y también de ser explícitos con lo que aborda el proyecto. Una serie de derechos para estudiantes cuidadores que cursen educación superior, y lo que se promueve es efectivamente que pueda compatibilizar la vida académica y la vida familiar. La diferencia que tiene con la indicación que luego señala la diputada Barquesi es que habla que protege y resguarda a estudiantes de educación superior en razón de embarazo, maternidad, paternidad y cuidado. Con el embarazo yo me quiero detener ahí porque efectivamente este proyecto no agota toda la protección o todos los derechos que se le puede dar a una estudiante embarazada, sino que más bien apunta al hecho de hacer compatibles los cuidados con la actividad académica. Por eso nos parece más preciso el primer título que proponemos con las diputadas. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Entonces procederíamos a votar, secretaria. Por favor. Diputada Barchesi. En contra. Diputada Bello. A favor. Diputada Bravo. A favor. Diputada González. Diputada Medina. A favor. Diputada Morales. A favor. Diputada Olivera. A favor. Diputada Orsini. A favor. Diputada Romero. No sé. Diputada Schneider. A favor. Diputada Veloso. A favor, presidenta. Diputada Valls. Abstención. Presidenta. A favor, secretaria. 9 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Sí, aprobada. Ya, perfecto. Entonces, la indicación número 2 se daría por rechazada por ser incompatible con la primera. Perfecto. Entonces, tendríamos que pasar a la indicación número 3, ¿cierto? Ya, perfecto. La indicación número 3 es de las diputadas Schneider, Rojas, Veloso, Orsini y Tello, para reemplazar en todo el proyecto lo siguiente: la frase cuidado personal de un menor por cuidado personal de un niño, niña o adolescente. B, la frase el estudiante por cada estudiante. Y C, la frase hijo / hija por hijo o hija. Diputada Schneider tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Para ser muy breve, esta indicación la presentamos con las diputadas porque, bueno, se nos señaló en diversas exposiciones, tanto del Ejecutivo como de la sociedad civil, que el concepto preciso no era menor, sino niño, niña o adolescente. Y las otras partes de la indicación tienen que ver sobre todo con cuestiones de precisión del lenguaje para que el proyecto no tenga ninguna ambigüedad. Pero es solamente una cuestión de más bien de forma que de fondo, presidenta. Y por supuesto llamamos a aprobarla. Muchas gracias, diputada. Sí. Diputada Barchesi, ¿quiere hacer uso de la palabra? Sí. Por favor. Me gustaría saber, ¿el orden de las indicaciones está por orden de llegada? ¿Y si se va a mantener siempre así?
Le vamos a pedir a la secretaria que nos explique, por favor, el tema del orden. Ya, gracias. Diputada Schneider. Sí, Presidenta. En línea de sugerir algo para abordar lo que señalaba la diputada Barquesi por su intermedio, propongo que las indicaciones del Ejecutivo, que son, digamos, indicaciones que implican el patrocinio del Ejecutivo, recursos, etcétera, todo lo que sabemos, sean las que se voten primero, sea cual sean las indicaciones que vengan después, sean mías, sean de las diputadas Barquesi por su intermedio, etcétera. Entonces, que el orden sea votarlas del Ejecutivo y en aquellas que no da ley del Ejecutivo, ahí la secretaria tendrá que disponer, pero lo del Ejecutivo primero me parece relevante porque son indicaciones que vienen a apoyar el proyecto, que fue algo que solicitamos también durante su tramitación, Presidenta. Gracias. Secretaria, si puede, por favor, explicar Lo el que pasa es tema. que hay un orden para digamos, votar las indicaciones y son siempre las que son sustitutivas van primero, sea cual sea el autor y en el orden de llegada que haya tenido. Entonces siempre se parte por el reemplazo y luego por las modificaciones. Perfecto. Entonces habría que votar la indicación número 3. Ah, pero había una propuesta de la diputada Schneider. No sé qué opinan las demás. Ujú. ¿Sí? ¿Habría acuerdo para eso? Cuando hay indicación del Ejecutivo, en cada caso. Cuando corresponde. En cada caso que haya indicación del Ejecutivo. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ya. No quería sonar. Significa algo, políticamente yo no encuentro una locura. Pero en verdad significa algo. Le da validez a la Ya, entonces, la indicación número 3. ¿No? Que cuando hay indicación del Ejecutivo, Sí, claro, se vote primero. claro. ¿Ah? Sí, 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 en casi todo, en casi todo. Ya, casi. Hay que ver. Ya, entonces en votación. Sí. Ya, la indicación número 3, diputada Barquesi, ¿cómo vota? Me abstengo. Diputada Bello, A favor. diputada Bravo, A favor. diputada González, ¿está? Diputada Medina, Me queda una duda. ¿Cuál estamos votando? la indicación número 3. La número 3. De la sí, de la hoja 1. Lo que explicó la diputada Schneider. Y yo ahí tengo una apreciación respecto al cuidado personal de un menor. Hacer el cambio a un niño, niña o adolescente abarca otra edad. Entonces ahí me queda la duda. Si tú especificas en el proyecto adolescente, va a ser para interpretar también la edad. Me queda esa duda, entonces me gustaría que me la aclararan. Sí, no hay problema, diputada Schneider, si usted quiere ahí explicar, Sí, por favor. muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, gracias por la pregunta, diputada Medina, porque efectivamente hay una distinción cuando corresponde distinguir por edad, el proyecto hace la distinción. Por ejemplo, en el caso de el llamado pre y postnatal, pone un límite de edad, es decir, ahí no cabría un adolescente. Pero, por ejemplo, sí otro beneficio como, no sé, los beneficios que están contenidos en el artículo 8, si es que no me equivoco, podrían correr por una persona que tiene en su cuidado a un adolescente, y también podría concurrir la hipótesis en que hay un adolescente que tenga algún tipo de discapacidad, por ejemplo, y que por ese entonces corresponda. Pero en los casos en que hay que distinguir por edad, el proyecto especifica. Entonces no se generaría ese problema. Claro, eso y ¿por qué no menor? Fue porque nos lo señaló la subsecretaria de la Niñez, nos lo señaló también la representante de Comunidad de Justicia, si es que no me equivoco. Entonces ahí se ve el amplio arco ideológico que respaldaba que no fuera menor. Y por eso distinguimos niño, niña y adolescente, y por eso queda adolescente, porque yo sé que hay algunas cosas en las que no caben adolescentes, pero hay otras en que eventualmente podrían caber. Pero todo eso está especificado. ¿No sería más fácil que dijera adolescente con alguna capacidad diferente o Mire, discapacidad? Solo eso. No. Esto es porque- Sí, a ver, lo que pasa es que sí, estamos en votación y justamente la idea es que esta discusión se dé antes de que empecemos con la votación. Entonces, me parece que lo que correspondería sería continuar con la votación sin perjuicio de que en las próximas indicaciones podamos debatir ampliamente estas dudas. ¿Ya? Ok.
Yo voto en contra, entonces, es mi voto. Diputada Morales. No tengo. Diputada Olivera. Presidenta, yo voto a favor y solo aclarar que el concepto indicado y el correcto es niños, niñas y adolescentes, no menores. Diputada Orsini. Diputada Romero. Diputada Schneider. A favor. Diputada Veloso. Solo señalar, sumarme a las palabras de la diputada Olivera, porque en realidad es muy preciso y muy concreto. Efectivamente, esa es la terminología adecuada para referirse a las infancias, a los adolescentes. Así es que, por cierto, a favor. Diputada Valls. En contra, porque creo que se aleja del espíritu del proyecto y porque además la situación de una persona de edad dependiente está establecida ya, igual independientemente. Así que ese es mi argumento, en contra. Presidenta. A favor. Siete a favor, 2 en contra y 2 en contra y 2 abstenciones. Se aprueba. La diputada Barchesi parece que usted quiere hablar. Diputada Barchesi, ¿quiere hacer uso de la palabra? Sí, sí. Secretaria. Claro, considerando que no, o sea, nos saltamos, ¿cierto?, mi primera indicación por razones obvias, yo hacía la mención también de incluir el concepto menor de 6 años. Creo que es importante poder delimitar bien quiénes van a ser los beneficiados de este proyecto de ley. Así que agradezco a la diputada Medina y quizás ahora no es el momento, pero creo que es importante que en algún momento, ¿cierto?, lo acotemos. O en realidad ahora sí es el momento. Para modificar y reemplazar al fondo. Sí, pues. Ahora, en este caso, cuando son 2 reemplazos, va a llegar. ¿De ingreso voy a hacer? Es que no estaba bien. Es al final da lo mismo, porque si se aprueba una, da la otra. O sea, Yo creo que eso, Presidenta, habría que aclararlo. Sí, diputada, estábamos justamente conversando sobre el punto y lo que ocurre es que, y conforme lo explicó la secretaria de la comisión, por ser incompatible la indicación que usted señaló anteriormente con la primera, como se dice, se cae en términos de acá legislativo en definitiva, porque serían contradictorias. Ahora, respecto de lo que usted menciona de la edad, lo que yo le digo es que mientras esté vigente la tramitación del proyecto y mientras no se haya votado el artículo en cuestión, usted puede presentar igualmente indicaciones en lo que queda del proyecto. Así que en ese sentido no habría problema. ¿Ya? La razón por la que no se mencionó, si por eso recién había preguntado el tema del orden de las indicaciones, pero simplemente como era un punto que yo esperaba haber discutido al principio y no se había discutido, quise ponerlo sobre la mesa. Gracias, Presidenta. Ya. Muchas gracias, diputada. Entonces habría que pasar al artículo primero, ¿cierto? Porque estábamos en el título recién. Es una indicación del Ejecutivo para reemplazar el artículo primero por el siguiente. Artículo primero. La presente ley tiene como objetivo establecer y regular el derecho de estudiantes de la educación superior en situación de embarazo, maternidad, paternidad, que tengan el cuidado personal de un niño, niña o adolescente o acredite el cuidado principal de una persona con discapacidad o dependencia para asegurar las condiciones de conciliación entre sus responsabilidades familiares y sus actividades académicas y formativas, en concordancia con el principio de corresponsabilidad social y familiar de cuidado. Para efectos de esta ley se entenderá por persona dependiente aquella que cumpla con lo señalado en el literal E del artículo 6º de la Ley 20.422.
Tenemos también una indicación de la diputada Romero en el mismo sentido de sustituir el artículo primero. La leemos al tiro, dado que había quizás es mejor que así no se produce lo que decía la diputada Barchesi de que ya. Pero si lo puede explicar para que lo podamos entender. ¿O no? ¿Qué cosa? ¿Por qué las va a leer todas juntas? Es que lo que pasa es que dado que la diputada Barchesi alegó el tema del orden, si las dos reemplazaban, cuando haya reemplazo, sin perjuicio de que leemos en primer lugar al Ejecutivo, podemos leer la otra que vaya en el mismo sentido de reemplazo. No sé si les parece eso. Es como una forma de que se incluya la discusión. Si no, seguimos como estamos. Por supuesto. Ya, de la diputada Romero, entonces, para sustituir el artículo primero por el siguiente. La presente ley tiene como objetivo proteger y asegurar los derechos y deberes de estudiantes de educación superior en situación de embarazo, maternidad, paternidad o que tenga el cuidado personal de un niño, niña o adolescente o la representación legal o la curaduría de un familiar dependiente, permitiendo el aseguramiento y la promoción de condiciones mínimas que permitan la conciliación entre sus responsabilidades familiares y sus actividades académicas y formativas en concordancia con los principios de corresponsabilidad social y parental. Estarían las dos indicaciones sustitutivas. ¿Ofrezco la palabra? Sí, claro. ¿Se ofrece la palabra? Pero igual si se aprueba esta, se caería de todas maneras. Sí. Ya, pero aquí ya la avisé. Sí, votemos la primera. Ya, claro, lo que pasa es que hay indicaciones a continuación que son de la diputada Barchesi y que tienen que ver con el artículo primero y que son de reemplazo. Entonces, de aprobarse una indicación sustitutiva caerían también. Entonces, las vamos a leer todas. La indicación número 6 es para reemplazar el artículo primero después de la frase: la presente ley tiene como objetivo proteger y la palabra asegurar por la palabra reconocer. Luego, la indicación número 7 es para incluir en el artículo primero, luego de la palabra menor, la frase de 6 años de edad. La indicación número 8 es para reemplazar en el artículo primero, después de la frase que permitan, la palabra asegurar por la frase facilitarlas. Y la número 9 es para eliminar en el artículo primero, después de corresponsabilidad, la frase social y familiar de cuidado. Ahí estamos. Perfecto, ahí estamos. Diputada Barchesi tiene la palabra. Punto 6, ¿cierto? El cambio de asegurar principalmente, o reconocer, es para no hiperjudicializarlo. En el punto 7, lo que hablamos recién, ¿cierto? Poder acotarlo y determinar en este caso, lo que yo propongo, 6 años de edad. En el punto 8, facilitar y no así asegurar, porque en realidad la universidad no lo puede asegurar, sí puede facilitarlo. Y en el punto 9, lo que pasa es que en el ordenamiento jurídico no está el concepto corresponsabilidad social y familiar o parental, en el caso, ¿cierto?, de la indicación del Ejecutivo. Solamente existe el concepto de corresponsabilidad. A secas. Perfecto. Muchas gracias, diputada. Diputada Romero. Ahí, su comparado. Sí, la número 5, en el comparado. No, el 1.
Era para que pudiera, si usted quiere hacer uso de la palabra para explicar su indicación o... Perfecto, perfecto. Es que queremos que todas tengan la posibilidad de intervenir. Subsecretaria, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Sí, solamente para aportar a la indicación que estamos haciendo como Ejecutivo, nuestra propuesta va en la línea de reconocer de manera explícita todos los tipos de cuidados que se van a ver beneficiados en la ley, no incluidos obviamente maternidad, paternidad, pero también el cuidado de niñas en la forma en la que está definido aquí, y también la incorporación de todo aquello que está establecido en el literal E del artículo 6 de la ley 20.422, que fue una solicitud especial que el Senadis nos hace para reconocer, ¿cierto?, todo aquello que está establecido en las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Perfecto. Muchas gracias, subsecretaria. Entonces, para proceder a la votación, secretaria. Presidenta. Perdón. Diputada Schneider, tiene la palabra. Yo solo como para sumar de por qué creo que la indicación del Ejecutivo es valiosa, es porque efectivamente remite y aclara lo que es una persona dependiente. Y eso es un concepto clave para el resto del proyecto y para la alusión a la que se hace en el resto del proyecto. Eso, Presidenta. Perfecto. En votación, entonces, secretaria, por favor. Diputada Barchesi, la indicación número 4 del Ejecutivo. Al final, por favor. Diputada Bello, A favor. diputada Bravo, A favor. diputada González, no está. Diputada Medina, A favor. diputada Morales, A favor. diputada Olivera, A favor. diputada Orsini, diputada Romero, Sí, yo creo que sí, la del Ejecutivo, a favor. diputada Schneider, A favor, secretaria. diputada Veloso, A favor. diputada Valls, Bueno, yo estaba por aprobar la de mi colega Natalia, pero como ella aprobó, yo apruebo. Porque lo que pasa es que esa clarifica lo que es dependiente, o sea, ese es el punto. O sea, Sí, son muy parecidas, eso es cierto. diputada Barchesi, Voto en contra. y presidenta. A favor, secretaria. 11 a favor, 1 en contra, aprobada. Por incompatibilidad caen las indicaciones 5, 6, 7, 8, 9. Diputada Barchesi. De conciliar las indicaciones porque, claro, naturalmente por haberse aprobado la indicación del Ejecutivo, el punto 6 y 7 mío se cae, pero en realidad el 8 y el 9 puede seguir manteniéndose. Lo que pasa es que no procede la indicación sobre indicación. Ese es el tema. En este caso se aprobaría una indicación, entonces estaría haciéndose a la indicación. Perfecto. Sí. Entonces, habría que continuar según la explicación que nos da la secretaria. Pasaríamos perdón, al Presidenta. artículo 2.
Diputada Presidenta, Weiss. sin ánimo de enredar, ¿Mm? pero a mí me parece que tiene razón la diputada Marchesi, porque me puede dar más sustento más claro, porque no me queda claro por qué no podría, si está una indicación que podría estar sobre la otra, porque es un antecedente nuevo y está proponiendo cambiar una palabra, ¿por qué no podríamos darnos ese derecho por ejemplo, por lo menos pronunciarnos, si estamos de acuerdo o no? No sé, lo planteo Diputada porque me Schneider, interesa tiene la claridad. palabra Sí. también. A mí, Presidenta, sin ánimos de enredar tampoco, me hace sentido no hacer indicación sobre indicación porque la indicación de la diputada Barquesi es sobre la redacción original del proyecto de ley. Entonces tendría que releer sus indicaciones para readaptarlas a la norma que ya aprobamos. Entonces, de repente, no sé, po, la diputada Barquesi pone reemplazar que permitan por facilitar, ¿cachai? Y quizás en la formulación nueva del Ejecutivo no está esa palabra. Entonces tendría que reformular una indicación y eso yo creo que entramparía, porque tampoco podemos volver a rebotar lo que ya aprobamos, porque ya lo aprobamos y por lo tanto está aprobado, a menos que hubiera unanimidad, supongo, pero no sé cómo funciona eso. Pero creo que es por eso, porque indicación sobre indicación está hecha sobre un texto que ya no es el texto de la norma. Presidenta. Y a modo al tiro, diputada Medina, tiene la palabra. Sí, es que considerando la explicación de la diputada Snyder, presidenta, se pueden poner nuevas indicaciones, me imagino, porque esto lo vamos a discutir en cuántas sesiones, considerando la pregunta de la diputada Weiss. Sí. Weiss. Sí, muy buena pregunta, diputada. Justamente a eso me quería referir. Me informan acá desde la Secretaría que para eso se requeriría un acuerdo de los 2/3 de la comisión para poder volver a discutir un artículo que ya fue votado. Esa sería la norma para poder revisar respecto de la redacción final que quede en la norma. Sí, diputada Rojas. Sí, Presidenta, un complemento a lo que usted señala es que sobre lo que no se ha votado, sí podría presentarse algún cambio, pero como esto ya está votado, Claro. no se puede. O se Exactamente. requieren los 2/3 del acuerdo. Presidenta, Diputada Barchesi. para responderle a la diputada Schneider por su intermedio, para que me ponga más atención, les decía que, claro, por la modificación en el artículo, que ahora tenemos un artículo distinto, el punto 6 y 7 ya no corresponde, pero el 8 y el 9 perfectamente, porque esas partes se mantienen exactas, no debo hacer ninguna modificación. Diputada Schneider, tiene la palabra. Sí, Presidenta, muy breve. Es una casualidad que en este caso se mantenga la norma igual, pero si aprobamos otro texto que es completamente distinto, no podemos mantener una regla general, es decir, indicación sobre indicación es válida, porque solo en este caso concurre que efectivamente la redacción queda igual, pero no podríamos establecer un criterio para la votación de la comisión que sea como, en caso de que la redacción de un artículo quede igual, cabrá indicación sobre indicación porque es muy enredado, es muy particular y no es una norma general, que son las normas que deben regirnos para discutir todo este proceso legislativo, porque si no estamos adaptando el reglamento a una votación en particular. Ese era mi punto, Presidenta. Muchas gracias. Pero es que es lógico que si algunas se mantienen. No pidió la palabra. Pido la palabra, estoy con la mano Sí. levantada, Presidenta. Sí, Es tiene la palabra, lógico- diputada. Gracias. Es lógico que muchas se mantienen porque las indicaciones generalmente son similares y se basan en las indicaciones anteriores. Entonces, Sí. en estos casos, yo les dije, hay dos indicaciones en las que ya no corresponde, listo, las eliminamos, y hay dos indicaciones en las que corresponde totalmente. Entonces, corresponde discutirlas. Lo que pasa, diputada, es que lo que explican acá es que esas indicaciones que usted presenta son sobre un texto que ya no existe en el proyecto de ley, por decirlo de alguna manera. Entonces, mantiene- esa es la complicación. Y por Mire. eso la regla que correspondería en este caso, conforme también me lo señala acá la secretaria que estamos con reglamento en mano, es que habría que incorporar nuevamente una indicación con el acuerdo de los 2/3 de la comisión para poder reabrir ese debate y poder, sobre el nuevo texto, votar lo que usted propone. Eso es lo que corresponde en derecho, según lo que dice aquí el reglamento. Entonces, esa sería la forma de proceder si usted quiere, ¿cómo decir?, reformular sus indicaciones de los números 8 y 9.
establecer leyes que apliquen a todos los Claro. pues solo para uno. Claro. No, pero hay claridad reglamentaria en Sí, hay eso, claridad entonces es reglamentaria. importante establecer. Sí, hay para- Diputada Weiss, tiene la palabra. Para clarificar, bueno, la diputada Barchesi que diga si, o sea, yo soy partidaria que se llame a votación si ella quiere seguir adelante con esto, pero si no, o sea, la regla general, las indicaciones se pueden presentar hasta último minuto en la sala, ¿cierto? O sea, ya no se puede sobre un texto que ya está votado o un artículo que está votado, se puede hasta la última instancia en la sala, no teniendo, aunque no estén los 2/3. Lo que Porque entiendo lo que ahí, estamos viendo es para votarlo sobre el mismo momento acá. claro, claro. En ese caso sí se podría, pero en esta oportunidad, como producto de la tramitación de la comisión, habría que insistir por los 2/3, por decirlo de alguna manera. De lo contrario, en la sala evidentemente que también se pueden presentar indicaciones por cualquier diputado o diputado. Eso es un derecho que tenemos todas y todos quienes estamos aquí. Depende según la urgencia, dice aquí la diputada. Pero bueno, Bueno, continuemos con la votación, por favor, secretario. Aclarado el punto, para que... Una indicación del Ejecutivo para reemplazar el artículo 2º por el siguiente. Las instituciones de educación superior pertenecientes al sistema de educación superior referido en el artículo 4º de la Ley 21.091 sobre educación superior deberán dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley por medio de la dictación de normas internas que contengan políticas y acciones que garanticen y faciliten el ejercicio del derecho a la educación para sus estudiantes en situación de A, embarazo, B, maternidad, C, paternidad, D, que tengan el cuidado personal de un niño, niña o adolescente, o E, que acredite ser cuidador o cuidadora principal de una persona con discapacidad o dependencia. Sin perjuicio de lo anterior, podrá establecer otras disposiciones complementarias que favorezcan la conciliación entre responsabilidades familiares y actividades académicas, evitando diferencias arbitrarias entre madres y padres. Tenemos una indicación de la diputada Barchesi también para sustituir este artículo por el siguiente. Las instituciones de educación superior deberán dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley por medio de políticas y acciones que garanticen y faciliten el ejercicio del derecho a la educación para sus estudiantes en razón de su embarazo, maternidad y paternidad, o que detenten el cuidado personal de un menor o de una persona dependiente. Para ello, podrán establecer otras disposiciones complementarias que favorezcan la conciliación entre responsabilidades familiares y actividades académicas y que busquen el máximo desarrollo académico y espiritual de sus estudiantes. Lo anterior deberá realizarse sin perjuicio del principio de autonomía reconocido en el artículo 2, letra A, de la Ley 21.091. Y tenemos una indicación de la diputada Romero, que también sustituye el artículo 2º por el siguiente. Es deber de las instituciones de educación superior dar cumplimiento irrestricto a las disposiciones de la presente ley por medio de políticas y acciones que garanticen y faciliten el ejercicio del derecho a la educación para sus estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad, o que tengan el cuidado personal de un niño, niña o adolescente, o la representación legal o la curaduría de un familiar dependiente, sin diferencias arbitrarias entre madres y padres. Asimismo, es deber de estas instituciones el promover el cuidado integral de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo el cuidado de sus estudiantes por medio de políticas que favorezcan la igualdad de género, la corresponsabilidad parental y la inclusión bajo un enfoque de corresponsabilidad social, particularmente en materia de equipamiento e infraestructura. Para los efectos de esta ley, se entenderá por instituciones de educación superior las comprendidas en el artículo 52 del decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Educación, promulgado el año 2009 y publicado el año 2010, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005. Tenemos una indicación de la diputada Medina Morales para sustituir el artículo 2, la palabra garanticen por permitan, y indicaciones de la diputada Schneider, Rojas, Veloso, Orsini y Tello para agregar un inciso final nuevo en el artículo 2 del siguiente tenor.
A fin de garantizar el efectivo cumplimiento de esta ley, las autoridades académicas de las instituciones de educación superior deberán notificar a cada profesor sobre los estudiantes de sus cátedras que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en este artículo e informar de los derechos que les corresponden. Esas son todas las indicaciones. Muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Subsecretaria, por favor. Muchas gracias, presidenta. Simplemente respecto de la indicación que nosotros estamos haciendo como ejecutivo, nos parece importante que se incluya de manera específica o explícita más bien, que este proyecto de ley es a todas las instituciones de educación superior, y luego, por cierto, también este detalle que hacemos también de quiénes son sujetos o sujetas de la ley. Muchas gracias, subsecretaria. Diputada Schneider. Muchas gracias, presidenta. Yo todo el apoyo a la indicación del Ejecutivo, solo quería complementar y solicitar, si es que es un acuerdo también de la subsecretaria y por supuesto de la comisión, añadir una hipótesis en esta indicación, la indicación número 10, que reemplaza al artículo 2, añadir un literal F que señale que acredite ser cuidador o cuidadora principal de un niño, niña o adolescente con el que resida en su mismo hogar, en función de sumar a este mandato donde las instituciones de educación superior deberán dar cumplimiento a disposiciones de la presente ley por medio de bla, 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 también a aquellos o aquellas estudiantes que sean cuidadores de una persona que esté en su casa, que eso es más difícil de acreditar en las otras hipótesis y dejado al arbitrio de las instituciones podría ser un vacío que nos quede en la normativa. Entonces, quería proponerle, se la puedo mandar ahí a la secretaria para no decirla tan rápido, pero proponer si se puede complementar esta indicación con esa hipótesis. Subsecretaria, tiene la palabra. Sí, de acuerdo, presidenta, con la solicitud de la diputada Schneider. Perfecto. Diputada Marchesi, tiene la... Oh, perdón. Diputada Marchesi y a continuación la diputada Romero. Gracias. ¿Y eso no sería una indicación sobre una indicación? ¿Presidenta? Diputada, acá sí, la secretaria le va a dar la explicación para salir de esa duda que usted tiene. Lo que pasa es que hay una indicación del Ejecutivo que está formalmente presentada ya. Entonces, en la modificación que se propone sería una indicación, o sea, en fondo, de nuevo. Sí, exactamente, eso es. Sí, eso es. Diputada Orsini, tiene la palabra. Ah, perdón. Entonces, presidenta, quisiera preguntarle a la autora de esta idea, si nos puede explicar, ¿cómo podría acreditar, si no es a través del cuidado personal, una... Sí, es que a mí no me gusta, perdón. Es que creo que todos tenemos, pero todos tenemos hermanos chicos, por ejemplo, que viven en o muchos estudiantes, mientras estudiamos, tenemos hermanos más pequeños que residen en nuestras casas, y en general las mujeres siempre hacemos labores de cuidado y tendemos a ayudar a quienes tienen las labores principales de cuidados a cuidar a esos niños. Entonces creo que la puerta abierta para que todos los estudiantes puedan decir, oye, yo tengo un hermano chico que vive en mi casa, que requiere de mis cuidados, por tanto me quiero acoger a los beneficios que establece la ley, es demasiado grande. Entonces yo siento que se amplía demasiado la posibilidad de que cualquier estudiante se pueda acoger a estas normas que están pensadas para mujeres que están maternando. Entonces quiero saber cómo lo restringimos porque yo entiendo que hay veces que efectivamente hay mujeres que se hacen cargo de sus hermanos en la ausencia de sus padres, pero en ese caso esas mujeres tienen el cuidado personal y lo van a pedir a tribunales. Entonces, a mí lo que me pasa es que siento que esa redacción puede terminar prestándose para un poco de abuso del derecho. A continuación al tiro que la diputada Romero tenía pedida la palabra. Gracias. Miren, me informan acá de Secretaría que estamos en la hora. Vamos a prorrogar por 2 minutos para que pueda hacer su intervención la diputada Romero, la diputada Roja y la diputada Baise.
y vamos a dejar hasta ahí la comisión porque viene a continuación una comisión y me están pidiendo que terminemos en la hora. Así que vamos a prorrogar solo para que puedan hacer uso de la palabra la diputada Romero, Rojas y Baise. A ver, teniendo en consideración lo que dijo la diputada Orsini, por lo menos por nuestra parte, nuestra indicación podría sustituir en el primer párrafo lo que indica la diputada y además defender nuestra indicación, porque en definitiva queda de manifiesto que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, que no queda de manifiesto en la indicación del Ejecutivo, solo para la votación de las colegas. Gracias, Presidenta. Diputada Rojas. Sí, gracias, Presidenta. Yo quiero decir que en principio parecía una cuestión necesaria, pero en verdad con la hipótesis contemplada en la letra D es suficiente. Por lo tanto, no sería necesario tener que sumar, hacer esta incorporación, lo conversamos con la diputada Snyder, por lo tanto, con lo que está en la D de lo que presentó el Ejecutivo, estamos. Diputada Baise. Sí, a mí me parece que, bueno, lo que dije antes, el espíritu del proyecto es específicamente o principalmente para las personas, las mujeres que estaban esperando bebé o que o que nació su guagua, digamos, ese era como el espíritu cuando partimos. Entonces, y yo creo que hay que mantenerlo. Por lo tanto, esto de empezar a incorporar una cantidad de abanico que todos vamos a tener a alguien a quien cuidar, a mí tampoco me parece, estoy hablando de lo general, porque se desvirtúa el proyecto. Al final estamos abriendo una puerta donde al final todos van a poder acogerse, no solo las mujeres que tienen niños o que están embarazadas, niños chicos, digo. Se abre la puerta a los que cuidan, ya ahora se estableció dónde queda establecido que es cuidador personal, digamos. Así que yo, por ende, bueno, la diputada no parece que va a cambiar, no sé, no lo va a seguir, pero eso por una parte es eso, y por otra que igual, Presidenta, con todo respeto y cariño, creo que aclarar y que tener como una certeza cuando sí se puede o no incorporar una indicación sobre otra, porque aquí la diputada Barchesi, que no está, que ojalá estuviese acá también, porque es más fácil a lo mejor para la argumentación, pero se cierra la puerta inmediatamente a seguir haciendo, y acá la diputada Schneider, que lo ha explicado bastante bien, pero en el fondo era lo mismo, hacer sobre la indicación otra indicación, entonces creo que no hay un no está... bueno, pero quiero dejarlo en claro eso para que no tengamos como diferencia, digamos, en quién depende de quién presenta o que tenga más o no cercanía a la presidenta, lo digo con todo cariño, que es natural, tenemos, no puede haber, pero no es la idea. Muchas gracias. Bien, para efectos de recordar que estamos prorrogadas por 2 minutos, ¿ya? Vamos a prorrogar por 2 minutos más para que la diputada Veloso pueda hacer uso de la palabra y la diputada Bravo, ¿ya? Y ahí sí vamos a dar término a la comisión porque, insisto, que viene otra comisión ahora y nos han pedido que por favor cerremos en la hora, lo cual no estamos cumpliendo. Bueno, yo era parte de este grupo de parlamentarios que queríamos presentar o solicitarle más bien al Ejecutivo que incorporara esto, que retirara su indicación o que sumara este numeral. Por decisión colectiva no vamos a persistir en ese ánimo, pero yo disiento un poco de lo que han dicho algunas compañeras. Yo creo que es importante porque efectivamente este proyecto es para hacerse cargo de las situaciones de cuidado. Claro, está especificado el caso de los estudiantes en situación de embarazo, maternidad o cuidado personal, pero el cuidado personal no siempre se acredita mediante una sentencia judicial, porque muchas mujeres y hombres en este país ejercen funciones de cuidado con familiares suyos sin tener ninguna resolución judicial. Entonces, me parece que independiente de que ya esté cubierta esa causal, creo que es un punto político importante abordar desde la dimensión del feminismo y los cuidados, que los cuidados no son solamente los que ejercen las personas que tienen una sentencia judicial o que están a cargo personalmente, legalmente de un infante. Yo tuve compañeros y compañeras en la universidad que de verdad a veces no podían asistir a clase porque tenían que hacerse cargo de su hermana chica, de ir a dejarlo al jardín, de ir a buscarlo. O sea, los que somos hijos e hijas de mamás de trabajo de 24/7, hoy día es más normal, pero hace 20 años atrás no era así.
cuando yo era pequeña, las mamás en general ejercían más labores de cuidado exclusivamente porque estaban en la casa. Yo no vengo de esa realidad y entiendo que hay muchas hermanas que se hacen cargo de niños y que efectivamente se les dificultan los estudios. Entonces, independiente de que no vayamos a prosperar en la indicación, me gustaría hacer el punto por una posición política, que si nos vamos a hacer cargo de los cuidados, hagámonos cargo de los cuidados de una manera mucho más integral de lo que se está haciendo ahora con este proyecto, que eventualmente va a ser perfectible, pero no hay que dejarlo de lado. Yo no creo que sea menor que una persona ejerza funciones de cuidado de una forma no establecida legalmente, porque creo que desconoce, niega una realidad y que nosotros de alguna forma deberíamos tratar de abordarla. Si no es este proyecto, que sea otro, pero me parece que haya que bajarle como el perfil a la discusión, porque me parece que es importante darla, por lo menos en este espacio, para la historia de la ley, por cierto, y para quienes nos estén mirando y acompañando en las casas. Yo creo que es importante. Eso, gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Veloso. Diputada Bravo. Gracias, presidenta, por su intermedio. Es que acá en la letra D es claro, dice que tengan el cuidado personal de un niño, niña o adolescente. ¿Y cómo se acredita y cómo se determina objetivamente que se tiene el cuidado personal? Es a través de una sentencia judicial. Y si el hermano o hermana que tendría que ser mayor de 18 años, bueno, casi todos los estudiantes universitarios tienen 18 años, pero a veces son... ingresan a los 17 años, pero si realmente tiene un cuidado de una responsabilidad y es mayor de 18 años, tendría que solicitarlo al tribunal. Gracias, presidente. Perfecto. Entonces, para efectos de continuar en la próxima sesión con las indicaciones que nos faltan, que son hartas, le vamos a pedir a nuestra secretaria que por favor en la próxima sesión, al inicio de la sesión, se explique de manera general cómo ocurre el tema de las votaciones según el reglamento, cuáles son las normas para que así todas podamos tener claridad de el orden de las indicaciones, por qué se condice una cosa con otra, cuando se vota una, por qué se cae otra, hasta qué momento se pueden ingresar indicaciones dentro de la comisión, de lo contrario ya habría que pasar a la sala, y lo que hoy día nos quedó sumamente claro, creo yo, es que para reabrir el debate en la comisión necesitamos el acuerdo de los 2/3, así que para efectos de evitar confusión, en la próxima sesión vamos a partir con esa explicación de manera general para que tengamos todas claro las normas. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.